Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Ya estamos en el mes de abril, ya han pasado las estupendas vacaciones de Semana Santa porque además de descansar, pues hemos visto que la lluvia ha hecho acto de presencia, con lo cual, aunque nos ha impedido ver las procesiones, pero ha traído un beneficio a nuestro país, porque el agua es algo importante y necesario en distintas regiones. Hoy ya, cuando estamos a apenas 48 horas de que haya comenzado la campaña electoral en la comunidad autónoma vasca, vamos a ver si hay o no una crisis estructural en la economía vasca por la falta de oportunidades provocadas por el hecho de que la juventud no tiene estabilidad. Y vamos a centrarnos en distintos aspectos de la misma. Para ello vamos a contar, además de con nuestros contertulios habituales, con Víctor Píriz, Miguel Ángel Paniagua, Santiago Sánchez, Miguel Cornejo. Vamos a contar también con un invitado especial, concretamente con el número 2 de Vizcaya, con Álvaro Gochi. Encantado. Que será el candidato número 2 por la provincia de Vizcaya al Parlamento Vasco y además es un especialista en temas económicos, porque entre otras cosas es ingeniero industrial, ha sido asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Vasco y a sus 40 años pues tiene una importante experiencia en la industria y particularmente en la industria aeroespacial. Entonces, pues vamos a tocar entre todos los temas relativos a la comunidad autónoma vasca, que además va a tener un protagonismo que no se merece, es decir, está siendo una campaña y va a ser una campaña de segundo grado, por llamarlo de alguna forma, dada la concatenación de elecciones que hay entre países vascos importantes, como puede ser el hecho de que, por un lado, no sabemos si va a ganar Bildu, va a ganar el PNV, y por otra parte, pues en estas elecciones se pueden decidir cosas interesantes e importantes que pueden afectar a la política nacional. Buenos días a todos. Y Álvaro, 40 años, ingeniero industrial especializado en temas de economía y particularmente en la industria aeronáutica. ¿Qué te ha motivado a lanzarte a la aventura de representar al constitucionalismo en el País Vasco y, por otro lado, estar como número 2 en la candidatura del Partido Popular de Vizcaya, tocando además temas nada más y nada menos complicados como es el hecho de la economía vasca? Pues lo primero que me ha llamado, que siempre me ha tirado mucho es el país. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis bien? Sí. Pues lo primero y lo que siempre me ha tirado mucho sí, perfectamente. es Euskadi. A mí siempre me ha gustado la tierra donde vivo. Yo soy uno de los hijos de la crisis de 2008. A mí me tocó emigrar. Yo decidí volver. Yo vi muchos de mis compañeros que aman tanto Euskadi como lo amo yo, que no han podido volver y que han decidido tomar vidas fuera, organizar sus vidas fuera, montar una familia, comprar una casa. Y a mí me duele mucho ver la situación hacia donde la que estamos yendo en Euskadi. Y me duele mucho ver este PNV Bildu, que cuesta cada día más diferenciarlos y a veces son irreconocibles, incluyendo también a Podemos y el PSOE, que votan en conjunto absolutamente todo. Entonces, a mí me duele mi tierra, me duele la situación actual. Es verdad que vengo de un mundo completamente distinto, que es la industria. Toda mi vida he trabajado en la industria, la conozco bien y por eso sé que soy positivo y creo que si tomamos las medidas correctas estamos a tiempo de revertir la situación actual. Ahora bien, si seguimos enfocándonos en las medidas regresivas que está aplicando el PNV con la connivencia del PSOE, de Podemos y de Bildu, esto no va a tener vuelta atrás. Entonces, la necesidad de ver una Euskadi distinta, diferente, que crezca sin muros, sin limitaciones, donde todos quepamos, es algo que a mí me atrae y por lo que voy a pelear, voy a luchar y me voy a dejar hasta el último gramo de energía que tenga para conseguirlo. Y la mejor forma de conseguirlo hoy en Euskadi es
el Partido Popular, sin lugar a dudas. Por romper el fuego y empezar esta entrevista, conversación o análisis de la economía vasca. Álvaro, foros importantes de empresarios vascos que se reúnen para emitir informes, que se reúnen para estudiar la situación de la comunidad autónoma vasca, nos dicen que hay problemas con respecto a cómo preparar un futuro de cara a la juventud y que, por otra parte, datos e indicadores y estudios dan a entender que la comunidad autónoma vasca está en un estancamiento y que está, de alguna manera, en una regresión industrial. ¿Qué opinas? Que es verdad, tienen razón. Actualmente en Euskadi, y estos son, tampoco voy a apabullaros en datos, pero una serie de datos que ha salido últimamente en los medios y que recoge el INE y Eustat. 1 de cada 5 jóvenes vascos de entre 29 y 39 años se ha tenido que ir de Euskadi a buscar unas oportunidades que aquí no les estamos dando. Desde el 2015 a 2023, 359 empresas vascas se fueron a otras comunidades autónomas. No se han ido a Luxemburgo o a Holanda a pagar menos. No, se han ido a Cantabria, se han ido a Madrid, se han ido a Castilla y León, porque allí tienen una seguridad y una estabilidad que nosotros somos incapaces de darles. Tenemos una tasa de paro que está contenida, es verdad, pero no creamos empleo. En 2023 fuimos la 15ª de 17 comunidades autónomas en creación de nuevos afiliados a la Seguridad Social. No estamos donde estuvimos en el pasado. Hay alarmas importantes puestas ahora mismo. Es decir, es lo que decía al principio, si seguimos por esta tendencia, no hablaremos dentro de 4 años de 1 de cada 5 vascos que se ha ido a buscar oportunidades que aquí no les damos, sino hablaremos de 2 de cada 5. Y tenemos un problema demográfico muy fuerte en toda la cornisa cantábrica, pero especialmente en Euskadi. Siempre hemos sido una tierra que atraíamos talento y ahora lo estamos expulsando. Y toda esta ideología, todas estas prioridades que tiene el PNV, que se diferencian mucho con la realidad vasca que tenemos a día de hoy, lo que hace es meternos más en el pozo. Ellos se van a gloria, en el PNV se van a gloria de que gastamos mucho en I+D+I, que somos referentes. Bueno, somos la 71 región de Europa de 239 en inversión de I+D+I. Pero en 2022, cuando el conjunto de las comunidades autónomas de España gastó el 12%, incrementó el 12% el gasto en I+D+I, Euskadi solo lo hizo en el 6%. ¿Yo me conformo con el 6? No me conformo con el 6. No me conformo con el 71, ser la 71-239. Yo quiero una Euskadi mejor. Y eso es lo que nos está moviendo. Y eso es lo que, por eso digo, me siento optimista porque creo que tenemos todas las herramientas para construir una Euskadi mejor, pero también siento cierta pesadumbre porque veo que cada vez no las estamos aprovechando de la manera correcta y no estamos usando los recursos que tenemos, el estatuto de autonomía que tenemos y las normas que funcionan y que han permitido a otras comunidades autónomas crecer. Nosotros no las estamos aplicando bien. Y ya, por poner el último ejemplo, en 1980 Euskadi era el 7,42 del PIB de España. En el 2022 éramos el 5,89. Claro, ¿por qué una comunidad autónoma que tiene todos los recursos, que recauda sus propios impuestos, que no tiene problemas de financiación, cae en esta proporción? Bueno, deberíamos de planteárnoslo y deberíamos de plantearnos por qué esta forma de gestionar centrada en la ideología está hundiéndonos y necesitamos poner el pie en pared y cambiarlo, porque si no lo hacemos, la situación será incluso peor entre 4 y 8 años. Fíjate, Álvaro, hasta qué punto llegamos que ya que nuestro Atleti de Bilbao, lo digo nuestro Atleti porque uno es vasco y además de Indautxu y el Atleti lo lleva muy dentro, que nuestro Atleti de Bilbao va a ir a Sevilla y tenemos que dar la nota diciendo que en el espacio de ocio que va a tener el Atleti de Bilbao que se necesitan camareros que hablen euskera, ridículos mayores no se pueden hacer. Miguel Ángel Paniagua, diputado y subdirector de Café de Conchi. Hola, Álvaro, encantado de tenerte con nosotros. Mira, yo quería seguir un poco el hilo de lo que has comentado, de lo que te ha preguntado Eugenio y has comentado tú, porque yo veo a Euskadi un poco como el tema de los fondos de reconstrucción ahora después de la pandemia. Es decir, está
habéis tenido una oportunidad muy importante durante estos últimos años, la situación que teníais, que veníais de una comunidad muy industrial y que podía haber tenido un desarrollo tremendo durante estos últimos años, y por lo que nos dices, no es así. Entonces, ¿cómo valoras esa oportunidad perdida de todos estos años de Euskadi y cómo planteáis el futuro con un gobierno distinto, claro, del PNV? Evidentemente es una oportunidad perdida. Si nos vamos al índice de producción industrial, en 2024, que se ha publicado hoy, en 2024 estamos produciendo menos de lo que producíamos en 2005. Hemos perdido 20 años porque estamos poniendo trabas y estamos buscando que las empresas sean lo más vascas posibles. Estamos intentando, a través del gobierno vasco, creó un fondo, el Fondo Fincatus, con 300 millones de euros para intervenir en las empresas que ellos decidieron y metieron este dinero en CAF, en ITP, para asegurar la vasquitud de las empresas. Pero hay otras empresas que han decidido por motivos políticos no invertir y dejarlas caer. Cayó la Naval, toda la margen izquierda, cayó Caesa en Erandio, se fue General Electric en Trápaga, están a líos en Zumárraga con ArcelorMittal los terrenos porque hay un proyecto industrial que va a generar 200 empleos, pero ahora están a vueltas el PNV porque no se sabe si es suficientemente verde el proyecto o no. Estamos poniendo nosotros mismos las trabas. ¿Tienes Idenor en Azkoitia, que era la antigua Fornosa, que las inversiones se han ido a Cantabria, ¿no? Efectivamente, Sidenor es una empresa electrointensiva afectada gravemente por el coste de la energía de estos últimos años. El gobierno vasco no ha movido un dedo y se han quejado las empresas electrointensivas, que tenemos más, que tenemos producción de aluminio, por ejemplo, en Amorebieta. No han hecho absolutamente nada por las empresas y si esto sigue así, pues seguiremos perdiendo empleos. Pero volviendo a la pregunta de los fondos de transformación, los fondos de transformación era para transformar la economía. Aquí no se ha transformado nada. Aquí no se ha visto ninguna transformación en estos 5 años. Aquí ha seguido el declive que estábamos prepandemia. Por poner el ejemplo de los autónomos, también relacionado con todo esto, en 2023 perdimos 5 autónomos al día en Euskadi. Fue el peor año de la última década. ¿Que transformar el qué? Los fondos no han llegado donde deberían de haber llegado. Y en este caso, la culpa es del gobierno nacional, que lo ha gestionado de manera arbitraria, pero es del gobierno vasco, que no ha sido capaz tampoco de poner proyectos innovadores y de poder defender a Euskadi en Madrid, porque PNV se ha convertido en una muleta de Sánchez. Le dice que sí a todo, aprueba todo lo que dicen sin rechistar, porque ya no les queda ni el rechiste. Entonces, esta situación actual es completamente insostenible. Y es por eso por lo que nos presentamos con una iniciativa, con un programa completamente rompedor, con una necesidad de una reforma fiscal que necesitamos en Euskadi y que podemos absorber, y con una necesidad de cambiar la política de gestión industrial, porque no es lo que teníamos. Ahora mismo estamos por debajo del 20% del PIB, cuando antes, en los años 80, 90, estábamos por encima del 30, 35%. Entonces, esta tendencia es negativa y hay que tomar cartas en el asunto. Santiago Sánchez, tú que eres el hombre de los datos, eres economista y asesor del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Adelante con la pregunta, Álvaro Gochi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Enhorabuena, Álvaro, por tu compromiso, por la valentía a la hora de expresarte y mucho ánimo. Yo comparto gran parte del diagnóstico que has hecho. Yo creo que, y empezando por el final, por la parte del mecanismo de recuperación, que como sabéis, pues me dedico gran parte de mi tiempo pues, a analizarlo, el impacto y el proceso de ejecución. Lo que sí que es cierto es que, como muy bien señalabas, en el Congreso de los Diputados el PNV se ha convertido en el socio útil, cuando no ha actuado con connivencia incluso con el Partido Socialista a la hora de gestionar estos fondos y protestando siempre, pero con la boca pequeña, nunca sin demostrar gran crítica, con lo cual es copartícipe y corresponsable de esa mala ejecución y de esa mala implementación del plan que evidentemente tiene su reflejo en el País Vasco. Lo que es evidente es que, en mi opinión, yo no sé si compartirás esta percepción, es que el proyecto del PNV es un proyecto agotado absolutamente. Cuando uno se va a los datos del PIB, se da uno cuenta que el PIB en los 3 últimos años en el País Vasco creció por debajo
de la media nacional, pero es que no solo crece por debajo de la media nacional, sino que lo hace por debajo de Andalucía, por debajo de Cataluña, por debajo de Madrid, evidentemente. Es decir, de las regiones con las que se debería de comparar como región competitiva y puntera que es. Si desciendes a lo que es el tejido empresarial del País Vasco, pues te das cuenta que, uno, ha perdido peso con respecto al conjunto del Estado, desde cifras superiores al 5% que representaba en los 90 aproximadamente, hasta ahora que está en el 4%. Se han perdido empresas desde 2019 que no han sido capaces de recuperar. Se ha perdido inversión extranjera, algo que me parece tremendamente relevante. Es decir, quizás lo expreso con mayor vehemencia, es que la inversión extranjera se ha hundido un 71% en 2023. Y eso es, no, un 71% en Euskadi. La inversión extranjera un 71,8%. Es decir, eso son 4 veces más de lo que ha caído la inversión extranjera de media en España. Es decir, y en la última década, este dato del 23 es un 15% inferior a la media de la última década en inversión extranjera en el País Vasco. Con lo cual, pues alarmante. Y la industria, pues comparto la opinión, no ha conseguido recuperar los niveles prepandemia. Entonces, en este último aspecto, o sea, ¿qué crees que está pasando para que se retraiga la inversión en el País Vasco, para que la industria no consiga recuperar los niveles prepandemia? ¿Es inestabilidad política? ¿Le está pesando el ser socio del PSOE? ¿Agotamiento de proyecto? Es decir, ¿qué es lo que realmente está pasando para que el País Vasco esté parándose? Bueno, muchas preguntas y muy interesantes. Sobre el PNV está completamente desconectado de la realidad. El PNV es una... Yo te añadiría una cosa, si me permites, que es complementaria a lo que te ha dicho Santiago. De alguna forma, el PNV está evidenciando que su capital político en economía, en gestión económica, al marcharse a la empresa privada, ha dejado al gobierno vasco inalvis de capacidad de gestión. Es que la capacidad de gestión del PNV no existe como tal. La capacidad de gestión del PNV no es tal. Ahora mismo en caja más de 2.000 millones de remanentes de años anteriores y los tienen muertos de la risa. No saben gestionar el dinero público. PNV ahora mismo es una colección de dinosaurios completamente ajeno a la realidad de Euskadi, que no se enteran de lo que está pasando, y por eso los jóvenes se les están yendo, muchos jóvenes vascos que se consideran solo vascos se van a Bildu, y la gente moderada que votaba al PNV está empezando a acercarse a nosotros, y lo estamos viendo en los actos, como vienen gente que nos decía que votaba al PNV y que no entienden lo que está pasando ahora, porque es que el PNV ahora son socialdemócratas, pero eso es la semana pasada, pero la semana que viene nadie sabe lo que va a ser. Critican una semana lo que hacen la semana anterior. Se están criticando ellos mismos. Pradales salió hace 2 semanas criticando Osakidetza. Pero si lleváis 40 años gestionando Osakidetza, si la crítica te la tienes que hacer a ti mismo. Al final, la primera causa y la primera razón por la cual estamos como estamos es que por motivos ideológicos se está expulsando a la gente. Tenemos un 44% de tasa de interinidad en la administración pública, porque la gente no tiene el perfil lingüístico para coger la plaza fija. Y eso, en algunos perfiles los puedes mantener, pero en médicos, tú a un médico no le puedes tener con 50 años con contratos temporales, porque se te va a trabajar allí donde le dan un contrato fijo, y es lo que nos está pasando. El pasado verano tuvimos centros de atención sin médicos, en el que a las enfermeras se le dieron un documento en lo que tenían que hacer si no había médicos. Es esa la realidad que tenemos a día de hoy. Pero volviendo a la empresa y a las inversiones extranjeras, claro, en Euskadi tenemos un absentismo el doble de la media nacional. ¿Quién va a venir a invertir en Euskadi si va a tener el doble de absentismo que la media nacional, si no va a poder proteger sus instalaciones? Porque no puede, porque aquí tenemos unos sindicatos muy duros, muy radicalizados a la izquierda cercana a Bildu, que se oponen absolutamente a cualquier proyecto industrial, y con un PNV que se calla y agacha las orejas porque como no tiene proyecto alternativo, se traga el proyecto de Bildu cada vez. Y volviendo al tema del PIB, claro, desde el 2018 Euskadi crece menos que la media nacional, pero la semana pasada el gobierno vasco publicó el informe trimestral de economía en el que da las previsiones para el 24 y para el 25. Es que tanto en el 24 como en el 25
está previendo el gobierno vasco crecer menos que la media nacional. Es que las perspectivas que ellos ponen encima de la mesa son terroríficas. Por eso digo que más que nunca en estas elecciones necesitamos ir a un modelo distinto que favorezca la contratación, el empleo, que no criminaliza a las empresas, que no ataque a las empresas. No podemos estar todos los días desayunando en la prensa como una empresa es criticada, es insultada. Recientemente tenemos el caso de Petronor, donde una ministra del gobierno de España critica los proyectos innovadores que generan riqueza en Euskadi y un montón de empleos en Euskadi en la margen izquierda, que es la margen donde más tasa de paro tenemos, y el gobierno vasco callado. No sé si están callados porque están esperando las instrucciones de Sánchez o las de Bildu o las de Pablo Iglesias o las de Yolanda Díaz, no lo sé. Pero ahí tienen un entente entre todos que de verdad no nos va a llevar a nada bueno. Entonces, lo estamos diciendo desde la precampaña. A estas elecciones hay dos modelos económicos y sociales. Solamente nos presentamos dos modelos. El que representa, el de las barreras, el que representa el PSOE con PNV, con Bildu, con Podemos, y el nuestro, el de tirar los muros. Porque el último muro que existió en el mundo en 1989 ya cayó. Y no creemos que los muros sean una solución de nada. Porque un muro al final es una barrera que corta la entrada y la salida. El PNV lo que quiere es que no nos vayamos, tenernos rehenes. Nosotros lo que queremos es que sin muros la gente se quiera quedar, que la gente venga a invertir, que la gente venga a trabajar, que es lo que fuimos y lo que tenemos que volver a ser. Y es lo que nos va a dar credibilidad para el futuro, para que puedan llegar las inversiones. A día de hoy tenemos un déficit de pensiones de 4.000 millones al año. Las rentas de trabajo de las personas que trabajamos en Euskadi no generan para pagar las pensiones. Y tenemos que ser conscientes que tenemos que cerrar esa brecha porque tenemos que hacer un sistema de pensiones que sea sostenible en el tiempo. Entonces tenemos que poner las herramientas para que cada vez haya más gente, para incrementar la tasa de actividad, para que tengamos mejores trabajos, para que la gente pierda la tasa de temporalidad que habíamos hablado, del 44% de la administración, que es una barbaridad. Somos la administración, la comunidad autónoma con la tasa más alta de interinidad en la administración pública. Y luego tenemos que aguantar que el gobierno vasco critique la temporalidad en la industria cuando es 6 veces mayor en la administración pública. ¿Pero nos estamos volviendo locos? Álvaro, si te parece, vamos a pasar a Víctor Píriz, director general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Extremadura, pero sobre todo tertuliano de Café de Economía. Víctor, adelante con la pregunta, con el comentario. Pues nada, encantado, mucha suerte en el reto por delante. La verdad es que eres un valiente. Los que nos estén viendo hoy, quizás desde su casa no son conscientes de lo que es jugarse ya no solo la vida, que gracias a Dios ahora mismo no estamos en esa tesitura, pero sí el trabajo, la familia, la tranquilidad, el sosiego. Yo que he vivido campañas electorales y os he ayudado a los compañeros allí, he estado varios días con vosotros, sé lo que jugáis cada día, sé el tipo de actos al que enfrentáis, sé las miradas, sé los insultos, y os agradezco en nombre, te iba a decir de mi partido, yo soy del Partido Popular, pero sobre todo en nombre de los españoles, que seáis valientes de dar la cara allí donde, bueno, pues es mucho más difícil darla allí que aquí yo en mi pueblo, en Extremadura. Yo iba a incidir un poco más en la idea de Santi, por deformación, digamos, profesional y por mis funciones, sí sigo bastante los datos de internacionalización de la economía vasca, tanto en datos de exportaciones, que muestra una economía bastante plana, para mi sorpresa, porque era un pulmón exportador de este país y está en un claro frenazo. El año pasado se incrementó, pero de forma bastante más moderada de lo que se podría prever y como ha dicho Santi, en inversión extranjera directa, en la IED, que es capaz de atraer la economía vasca. Que en 2022 se atrajeran 5.500 millones y este año apenas se haya superado los 1.500, 3 veces, más de 3, casi 4 veces menos de inversión extranjera directa, nos dice bien a las claras que algo está pasando en el País Vasco. Que la media de los últimos 5 años sea 2.000 millones de euros y este año esté un 20-25% por delante, que esté en 1.500 millones, nos dice que no es algo de un año, que es algo
que está pasando, que tiene el País Vasco un problema serio, que debe dejar de buscar enemigos exteriores, que debe de buscarse las soluciones de forma interior, porque yo he conocido un País Vasco y tú has dado datos que yo manejo también, como es la intensidad de la inversión en I+D. Él es la 71, yo en Extremadura soy la 212, creo. Pero es que País Vasco, con todo el entramado de empresas públicas, con Tecnalia, con toda la capacidad que tiene, está preparada para, como tú dices, esa intensidad, esa inversión. Estoy por encima del 6%, creo que has dicho. Más allá de quizás la dejadez de estos últimos años del PNV, de la política regional, yo creo que ha estado centrado en sus historias propias y no en dirigir dirigir su región, su comunidad. ¿Cuál crees que es los síntomas? Los acabo de decir yo. ¿Cuál crees que es la enfermedad real que tiene la economía vasca? Que ya digo, está sin pulso, está plana, tanto en atracción de inversiones como en internacionalización. ¿Qué es lo que marca al final la competitividad de una economía? Su capacidad de ir a mercados exteriores y su capacidad de que los inversores exteriores vean ese territorio como interesante para sus inversiones. ¿Cuál crees que es y cuál es, desde el Partido Popular del País Vasco, la solución, esas medidas innovadoras que nos decías hace unos minutos que estáis planteando para revertir esta situación? Pues está muy bien la pregunta y está muy bien tirada. Y cuando hablamos de exportaciones, las exportaciones al final son la consecuencia de lo que no se ha hecho en el pasado. Son las consecuencias de las inversiones que no hemos hecho, de los años que teníamos un rezago, teníamos una tendencia muy buena en los años 90, en los años 80, en los años 90, que nos ha permitido exportar. Pero nuestros productos, si no sigues invirtiendo en innovación, tus productos cada vez se quedan más obsoletos en el mercado, y eso lo estamos viendo en el nivel tecnológico de los productos que exportamos, que cada vez son de un nivel más medio-bajo, cuando en los años 90 o principios de los 2000 eran más de nivel medio-alto. ¿Cuál es el problema original de esto? Pues lo que decía, la inversión. ¿Y qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos bonificar que las empresas puedan invertir en I+D+I. Queremos que trabajar la parte en la parte de formación, la parte de investigación, la parte de los investigadores, porque ahora mismo hay muchísimos investigadores que se nos están yendo a Europa, a Madrid, a Barcelona a trabajar, porque las condiciones de los contratos que se les está dando aquí no son buenas, no están suficientemente bien. Queremos bonificar la creación de patentes, porque otro de los problemas que tenemos es que no se está fomentando la creación de nuevas patentes ni de investigación. Entonces, creemos que el eje de todo esto y el cambio radical que vamos a tener, que podemos tener en la industria, parte de productos innovadores. Y para mí el ejemplo en Europa es Holanda. Holanda lo que exporta es innovación. Ellos tienen unos salarios muy altos, pero lo compensan en sus exportaciones porque la calidad y el producto que hacen, ya pueden ser, por ejemplo, chips o cualquier producto que realizan, es de un alto valor añadido que absorbe todos los costes de mano de obra. En Euskadi tenemos un coste de mano de obra el más alto de toda España. Por lo tanto, también una empresa cuando tiene que invertir en Euskadi, no solo mira el absentismo, mira el coste de mano de obra, la facilidad que tiene con las administraciones para gestionar, la dificultad absoluta que tienen de poder implantar aquí nada. Es completamente loco que te den un permiso para hacer una sola obra en la industria. Entonces, todos son factores que hacen que cada vez nos retraigamos más y que al final nuestras exportaciones vayan a menos. Pero ya digo, las exportaciones al final son la consecuencia de todo lo que no hemos hecho antes. Y es ahí donde tenemos que atacar. Es decir, nosotros no vamos a prometer en el programa electoral, que ya he leído más de un programa electoral, diciendo vamos a favorecer exportaciones. No, las exportaciones son la consecuencia de lo que tú haces. Tú tienes que favorecer que las empresas tengan libertad para trabajar y libertad para poder producir y para poder contratar, y ellas te darán las exportaciones, porque el gobierno vasco no produce nada, no produce nada. Entonces, vamos enfocados hacia la innovación, vamos enfocados hacia el fomento de la libertad, vamos enfocados a tirar muros, vamos enfocados a contratación de investigadores. Tenemos medidas interesantes de nómadas digitales que
viendo los programas de los demás, somos los únicos que nos hemos dado cuenta de que este fenómeno existe y que, aunque hay otras regiones en España que pueden absorber más nómadas digitales, como Andalucía, nosotros también tenemos una buena oportunidad porque estamos bien conectados. Nosotros damos mucha prioridad a la conectividad. Por eso reforzamos fuertemente en el programa la parte de las infraestructuras y la Y vasca, que es una vergüenza la gestión que se lleva haciendo los últimos 5 años con un calendario pactado con el gobierno de Rajoy y que se ha incumplido de manera sistemática cada año y siguen, cada año es un año nuevo de retraso. Entonces, creemos que tenemos que ir hacia la innovación, pero hacia favorecer las exportaciones, pero como consecuencia de las acciones que hagamos intermedias. Y en cuanto a las palabras de... Miguel, perdona Álvaro, porque andamos justitos de tiempo. Miguel Cornejo todavía no ha intervenido, es consultor, es navarro y es presidente de Pompaelo y gran conocedor de la economía vasca porque a veces la sufre y a veces participa en ella como consultor que es. Adelante, Miguel. Sí. Y de hecho tengo ahora mismo a 4 nómadas digitales vascos trabajando en un proyecto de IT en Navarra desde allí tranquilamente. Se han tocado muchos temas. ¿En qué trabajarían desde Extremadura, Miguel? ¿Verdad que sí? De hecho, lo hemos intentado. De Extremadura no tenemos nadie. Tenemos asturianos, tenemos en Ciudad Real, tenemos en Estamos haciendo un plan fiscal para que a partir de ahora no dudes en mandármelos a Extremadura. Esto se puede organizar. Pero bueno, lo que quería decir, por ese lado yo creo que tocado mucho ya la parte sorprendente de la economía vasca, que con la mayor productividad ahora de España, con unas tasas de inversión históricas tremendas, resulta que las empresas extranjeras están dejando de invertir. Decía Santi 71, yo tenía el 74% de caída. En cualquier caso es una barbaridad. Pero el problema no es tanto las extranjeras, que son el síntoma visible. El problema es que las propias empresas vascas, las privadas, están invirtiendo menos, que es donde se refleja lo que estaba diciendo Álvaro, de que hay menos inversión en I+D+I, digamos, local. El peso del sector público en el País Vasco es tremendo. Pero eso, como creo que ya lo hemos tocado y además abundado en ello, yo quería centrarme en lo que estás hablando de tirar barreras, porque uno de los mayores problemas que yo veo que tiene la economía vasca es el que has dicho antes, la están estrangulando a base de requisitos que ponen a las empresas y a los trabajadores y limitaciones a la hora incluso de tener una educación en el sector público. Pero es que a la hora de ejercer en cualquier sitio, a la hora de contratar con la administración, cada vez te estás encontrando con más requisitos, vamos a llamarlos arbitrarios por ser generosos, y esencialmente de idioma, de certificaciones de idioma. Es cuando en una región sabes que va a primar más el título de idioma que tenga tu cirujano que su cualificación, pues te empieza a interesar menos. Y cuando tienes que trabajar con una administración pública y o hablas en vasco o tu comercial no va a vender nada, pues igual interesa menos. Y creo que por ahí va un poquito de ese 20% que decías, o ese 1 de cada 5 de jóvenes vascos que se van a buscar mejores oportunidades donde no les ponen tanta tontería y donde pueden educar a sus hijos en su lengua materna, que para más de la mitad de los vascos es el español. Ahí estabas hablando de derribar barreras. ¿En qué consiste esa política? ¿Qué tienes pensado? Mira, el otro día me hicieron una entrevista y me preguntaron ¿qué leyes favoreceríais en el gobierno? ¿Qué leyes pondríais para favorecer la industria? Y dije, ¿leyes? ¿Más leyes? No, tenemos ya suficientes leyes. Lo que no podemos es hiperregular absolutamente todo para llegar al nivel que tienen en Argentina, que tienen hasta contratado donde tienen las góndolas, donde tienen que poner los productos y cómo. No podemos intentar controlar todo. Tenemos que dar libertad a las empresas para que puedan decidir ellas lo que quieren hacer. Tenemos que regular lo mínimo indispensable y no podemos estar centrados, meternos en nuestra propia burbuja, intentar controlar todo porque es imposible. Y esta era la idea del Fondo Fincatus. Yo le doy dinero del gobierno vasco, yo le doy dinero a las empresas, me aseguro un puesto de alguien mío, de alguien con carnet del Bachoqui en el Consejo de Administración y esa empresa ya no se va a ir nunca. Eso es irreal. O sea, Iberdrola es una empresa vasca que tiene el 95% de la facturación fuera de Euskadi, el 95% o incluso más. Pero eso no la hace menos vasca o más vasca. Y además, toda inversión extranjera que venga a Euskadi es igual de vasca que cualquier empresa vasca que hay aquí. Nosotros no le vamos a hacer ninguna prueba de RH a ninguna empresa y vamos a estar encantados de la vida que cualquier empresa que quiera invertir en Euskadi y generar riqueza y generar actividad económica pueda venir. Y esa es una de las primeras medidas que nosotros tenemos claro. Y cuando decimos derribar barreras, es que nosotros no vamos a estar pidiendo el DNI para ver dónde ha nacido alguien, para darle un puesto de trabajo o no. No es nuestra idea. Y el gobierno vasco es verdad que está usando el idioma
y los perfiles lingüísticos, como ellos lo definen. Precisamente hablando de eso, yo creo que hay un aspecto, decía, de que el Partido Popular va a exigir que el gobierno vasco anule las oposiciones el requisito obligatorio de hablar vasco para poder entrar en cualquier empresa pública y para poder gestionar empresas públicas. De hecho, hay un aspecto absolutamente decisivo que en un informe de ese foro de empresarios que hablábamos al principio del programa se dice, y es que el idioma está suponiendo una barrera de cara a que se pueda gestionar por parte de la gente el empleo en empresas públicas, y está dando lugar de que la gente se vaya a trabajar a Holanda, se vaya a trabajar a Bélgica y se vaya a trabajar a Alemania y demás, ¿no? Y se vaya a trabajar a Burgos, y se vaya a trabajar a Madrid, y se vaya a trabajar a Segovia, y se vaya a Valencia, Extremadura, Andalucía, Málaga. Málaga es un ejemplo, deberíamos ir siguiendo y pensar más y dejar de mirarnos más el ombligo. Pero es verdad que la ley que acaba de aprobar el gobierno vasco con los votos de Bildu permite que se hagan oposiciones, las OPE se hagan con los exámenes solo en euskera. O sea, ya no vas a tener alternativa de demostrar que tú tienes un nivel de euskera y puedes acceder y hacer la prueba en castellano. No, es que el examen te lo van a hacer en euskera. Y así lo que están buscando es generar un beneficio a los propios y generar pues una Euskadi de castas. Está la casta que sabe euskera y que tiene acceso a la mayor empresa que contrata en Euskadi, que es la administración pública, y una casta que aunque seas vasco, eres menos vasco porque no hablas euskera o porque no tienes titulación, entonces no eres de los buenos, eres de los malos. Y esta forma, evidentemente, es una barrera que impide que llegue el talento y hace que la gente se vaya, porque al final, en el día a día, o sea, los informes últimos que están saliendo de Eustat, en Bilbao solamente el 8% habla euskera en su día a día. El 92% no lo hace. Entonces, estás condenando a ese 92% que no pueda acceder a contratar con la administración. Es que seamos conscientes que son leyes retrógradas que permiten cuidar su cortijo o limitar su cortijo, y lo que único que buscan es que la gente tuya se mantenga. Pero eso nos lleva a la ruina absoluta. Y es a lo que estamos yendo. Estamos empezando a ver las consecuencias, y por eso cuando digo estamos en un punto clave, unas elecciones que son clave, que si conseguimos cambiar el gobierno vasco y tener más representación y más fuerza del Partido Popular y más poder decisorio en las instituciones vascas, es revertible. Pero si estas políticas identitarias siguen instalándose y ampliándose, y vamos a ir a una situación terriblemente negativa, que no hay duda de ello, no hay duda de ello. Disculpando a Miguel Ángel Paniagua y a Santiago Sánchez, que se han tenido que ausentar de la tertulia por razones de trabajo, porque tienen que acudir a una reunión de manera inmediata. Víctor, ¿le plantearías, qué pregunta le plantearías o qué comentario le harías a Álvaro sobre la situación del País Vasco? Particularmente teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay muchísima gente de Tuluá y tú vas a ir seguro a recuperarlos para Extremadura. Muchísima, perdón, no te he escuchado. Que hay muchísimos extremeños, tanto en Guipúzcoa como en Vizcaya, y que tú vas a ir a recuperarlos para intentar retornarlos a Extremadura por el tipo de mano de obra de que son, por el tipo de experiencia que tienen y por la calidad de su trabajo. Entonces, ¿qué pregunta le harías tú a... Pues me gusta mucho a Álvaro con respecto a la economía vasca? Me gusta mucho el tema de recuperar extremeños del exterior, ¿sí? Pero fíjate que yo estoy más en enamorarlos de nuevo, en reenamorarlos de su tierra y sobre todo en generar las condiciones para que se planteen volver a su tierra. La gente no se va porque quiera, casi siempre. La gente se va a Extremadura porque encuentra un trabajo mejor fuera, porque tiene mejor calidad de vida o la universidad que busca para estudiar o el trabajo de su vida lo tiene fuera. Bueno, tenemos que generar las condiciones para que aquí haya empresas y haya universidades y haya capacidad de que los extremeños vuelvan, pero no porque les obliguemos, sino porque los retengamos. Yo no sé si los datos del País Vasco, los datos sobre crecimiento del PIB, sobre
demanda interna, sobre demanda externa. A mí la verdad es que me llaman mucho la atención. Uno tiene la sensación cuando no los analizas, cuando haces simplemente piensas en un territorio, que el País Vasco puede ser perfectamente la locomotora de España, por como decías tú, los grandes recursos naturales que tiene, recursos materiales, capacidad técnica, capacidad tecnológica. Muchas veces incluso por la visión, aquella visión en los años 80, aquel trabajo con Porter que se estudia en las escuelas de negocio y cómo se desarrolló una nueva economía y cómo de momento se ha frenado. Yo, perdona que te repita con el mismo tema, pero es que estoy obsesionado con el frenazo que tiene la economía vasca. Vosotros desde allí, ¿cómo analizáis ese frenazo? ¿Qué causas veis en ese frenazo? Más allá de las propuestas que son las que me has explicado antes y me parecen que van en la línea correcta, ¿cómo analizáis ese frenazo que tiene la economía vasca? Que me parece que es un frenazo que puede tener su impacto en alguna parte de España, porque hay mucha parte de España que depende de esos bienes de equipo que se generan allí. ¿Cómo lo interpretáis desde el Partido Popular del País Vasco y desde la candidatura? A mí me gusta mucho lo que me has dicho de reenamorar a la gente. Nosotros no queremos poner una cadena en la pierna a la gente y que no se vaya a Euskadi. Queremos enamorar a la gente para que venga a trabajar aquí. Queremos que la gente que esté aquí quiera estar aquí, quiera aportar, quiera trabajar. Y el que se quiera ir, que se vaya con toda libertad. No hay ningún problema en eso. No tenemos problemas de que la gente vaya, porque si somos atractivos, la gente va a venir. Y todo el mundo que ha venido, todos los extremeños, andaluces, castellanos que vinieron en los años 70, 80, son vascos igual que yo, con los mismos derechos y los defendemos desde el principio. Hayan nacido aquí o no, vayan al Bachoqui todos los días o no. Son vascos igual que nosotros y tienen los mismos derechos y pelearemos y defenderemos todos sus derechos, incluso llevándolo donde lo tengamos que llevar cuando se atacan con el euskera a gente que evidentemente no lo conoce. Pero cuando hablamos, volviendo a la pregunta, Víctor, cuando hablamos de por qué las empresas o cómo estamos viendo la situación actual, ahora es tan fácil como dar un paseo por la Gran Vía de Bilbao y ver la cantidad de locales vacíos que hay. Eso hace 10 años era impensable, pero hay locales vacíos a tutiplén. El consumo está completamente caído por los suelos. La producción está por los suelos. Los sueldos, el nivel adquisitivo que tienen los vascos está cayendo. Es verdad que partíamos de una situación mejor que la media nacional, pero está cayendo más fuerte y nos están adelantando comunidades autónomas. Madrid, que históricamente en los años 80 estábamos muy por encima de ellos. Y no es solo por compararme con Madrid, pero es que es la sensación general. O sea, tenemos una sensación general de que no se está haciendo nada, que no se está atacando ningún problema, que se está dejando llevar la situación y ya está, seguir por seguir, que es deprimente. Y esa es una de las razones al final por las que yo o más gente nos estamos metiendo en la candidatura del Partido Popular y decimos, es que tenemos que cambiar esto, es que queremos Euskadi, es que es nuestra tierra, es que somos de aquí y lo que estamos viviendo ahora yo no lo había conocido, yo tengo 40 años y la degradación que estoy viendo cada año es terrorífica, entonces o nos ponemos o nos remangamos y nos ponemos a ayudar y a cambiar las cosas o el futuro no es prometedor. Pero, claro, quiero volver al mensaje positivo. Nosotros vemos oportunidades. Nosotros... Álvaro, tú no te acordarás por cuestión de edad, pero yo... Álvaro, en los años 80 y 90, cuando el País Vasco estaba muy degradado económicamente, cuando había una grave crisis, con echar la culpa a ETA, aun gobernando el PNV, el asunto estaba terminado. Por un lado, unos echaban la culpa a ETA y por otro lado, el gobierno central no solía invertir entonces en el País Vasco porque había problemas a causa de la banda terrorista y el desierto industrial que se generó, y basta ver lo que pasa desde Bilbao hasta Casturdiales, que si vas por toda la margen izquierda, aquello parece un cúmulo de centros comerciales, pero es un cementerio industrial. Y si vamos por la margen derecha, tu margen, vamos por Erandio, por Guecho, por toda aquella zona y parece otro cementerio industrial. Pero voy a pasar la palabra a Miguel Cornellá,
Cornejo para que te formule la última palabra, o sea, la última pregunta, porque hay que decir que en breves minutos Álvaro Gochi nos va a tener que dejar, porque este está grabado el mismo día que se inicia la campaña electoral en el País Vasco y tiene que acudir al acto de presentación. Adelante, Miguel. Pues siendo muy breves, aparte de desearte mucha suerte en ese esfuerzo de desatar la economía vasca de las exigencias nacionalistas, hay una parte que creo que tiene que ver con la última pregunta que te han hecho. ¿Crees que la intervención del PNV a través de vehículos de inversión, a través de compras en empresas, a través de sus propios fondos de capital riesgo, ha podido ahogar un poquito la iniciativa privada vasca en los últimos años? Porque esa es la sensación que me está dando a mí. Es que el peso que tiene la inversión pública está desplazando a cualquiera que intente tener una iniciativa propia ahí. Es que no le resulta ni rentable. Es una buena pregunta. Estamos viviendo yo esto lo comento en interno y estamos viviendo el peronismo. Estamos en una argentinización de la economía vasca gravísima. El Estado está intentando sustituir a la actividad privada porque la actividad privada no invierte, entonces la solución que ha tenido el gobierno vasco es el tema que hablábamos de contratación. La mayor parte de las contrataciones que se produjeron en 2023 en Euskadi fueron del sector público. Entonces, el gobierno vasco lo que hace es intentar sustituir el trabajo privado por inversión pública y eso tiene sus limitaciones, es imposible llegar a todos los sitios, los impuestos llegan y dan lo que dan. Tenemos unos impuestos, ojo a este dato, que es una de las cosas que a nosotros nos preocupa y una de las cosas que llevamos en el programa. Una persona que cobra 20.000 euros en Euskadi paga 2.000 de IRPF, pero en Cantabria, en Madrid, en el tipo general es 1.772. Es decir, los que menos cobran pagan más en Euskadi de impuestos. O sea, tenemos un estatuto y tenemos una forma de gestionar que recaudamos nuestros impuestos y podríamos decir, podemos tener más libertad que cualquier otra comunidad autónoma y aún así nos fríen a impuestos porque son insaciables. Necesitan controlarlo todo. Y esto nos está llevando a una situación, pues, el peronismo. Esto es peronismo. Esto es Argentina. Álvaro, como ya estamos ya fuera de tiempo, querría también despedir y agradecer su presencia a Víctor Píriz, director general de Economía, Empresas y Comercio de la Junta de Extremadura, a Miguel Cornejo, presidente de Pompaelo y también consultor. También dar las gracias a Miguel Ángel Paniagua y Santi Sánchez, que se han ido por razones de trabajo, porque tenían una reunión inexcusable, al igual que lo tiene ahora Víctor. Y Álvaro, dos cosas. La primera, como vasco, toda la fuerza del mundo, porque representáis lo que representáis, sois los que sois. Tenéis la obligación de defender a aquellos que creemos en España, la libertad y la Constitución. Una responsabilidad muy grande. Toda la suerte del mundo. Y en segundo lugar, Café de Economía te lanza el reto de venir como mínimo una vez al mes como tertuliano para hablar de cualquier Pero tema. Eugenio, como tertuliano, pero para que se oiga la voz de esa tierra en el resto de España. Sí, Víctor. Que ¿Sí? como tertuliano, que nos podamos meter con él en vez de preguntarle tanto, ¿sabes? Que le demos un poquito de caña. ¿Decías? Bueno, como sé que es bueno, porque aquí donde le veis, pues mucho de otro tertuliano que tenemos también del País Vasco, que es Luis Gordillo, pues mucho de lo de Luis también era culpa de él. Entonces, por eso queda, no es que queda fichado, es que es de casa en Café de Economía. Pues bueno, toda la suerte en vascos para desear lo mejor a un amigo. Gora bihotza lagun. Es que ricasco. Gracias, amigos de Café de Economía. Gracias. Y hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la próxima.